Botello. Martínez Romero. Medina Díaz. Presente. Martínez Romero, presente. Ah, ya te escuché. Profe Gámez, presente. No escuché, ¿qué? Gámez, presente. Ok, gracias. Mendívil, ahí estás. Gracias. Molina Monje. Presente. Perfecto. Ojeda Rodríguez. Presente, maestra. Orrantia Orquídez. Orrantia. Parra Bracamontes. Peralta Maitorena. Presente. Ríos. Sí te vi, Ríos. Rodríguez Gaitán. Sánchez Casavantes. Maestra, hay ¿Mande? varias personas que están esperando que las acepten, están poniendo en el grupo. Pero yo no tengo que aceptarlas. Ellas deben de poder entrar solas. Yo no tengo injerencia sobre si entran o no entran. Pueden entrar. Ok, voy a comentar aquí. Ujú. Gracias. No es como Zoom. Valenzuela Martínez, Isis. Presente. Vázquez Quiroga Presente. y Vázquez Zamudio. Presente. Perfecto. Profe, Mande. Rodríguez. no, Angulo. Angulo. Ya te había puesto Angulo. ¿Quién más? Ah, ok. Ok, gracias. Rodríguez, profe. Gaitán. Rodríguez. Gaitán. ¿Alguien más? No. Muy bien. Profe, creo que Figueroa también está tratando de entrar. Es que no Le puedo pregun- ver. Le preguntó algo en el grupo. Es que no puedo ver el grupo. A ver, déjame. Se me va a atrever la compu si abro el WhatsApp aquí. Ujú. Preguntó que si escuchó su presente. No. ¿Quién dijo? Figueroa. Figueroa. Vamos a ver, Figueroa. No, Figueroa Elsa no la había escuchado. Ahí está. Listo. Parra, aquí estoy también. Parra. Maestra, Voy. Mande. ahorita no sé por qué no entraba a la sesión, pero sí estaba diciendo presente, creo que no me escuchó. ¿Quién fue? Figueroa Guevara. Figueroa. Ya te puso Elsa. Sí, ya. Entonces, nomás para repasar. Tiene falta Andrade. Tiene falta la Yolisa. No es la Yolisa, ya me había asustado. Yo sí vine, maestra. Sí. No te preocupes. Ya. Sorry. Orrantia me falta y me falta Sánchez. ¿Alguien conoce a Orrantia no Sánchez puede entrar, Casavantes, profe. Deni Cajasel? No Profe. puede entrar. ¿Mande? Romero Galaví le faltó. ¿Cómo? ¿Eres nuevo? Pues sí. La semana pasada no estaba en su clase. Romero Galaviz, ¿qué, mi niño? Jesús Arturo. Ok. Qué buen streamer de la profe. Ahí está. Muy bien. Gracias. Sí, no te ¿Le digo tenía. mi número de usuario? Sí, por favor. 170 Ujú. 200 Muy bien. Muchas gracias. Que ya estás dado de alta. ¿Cuándo te inscribiste? Me cambié de grupo como a mitad de semana. ¿Y ya te pusieron el grupo conmigo? Sí, en plataforma ya. Ah, perfecto. Entonces no tienes excusa para no haber entregado tareas. Ya te caché. Estamos en equipo, ¿qué no? Ah, sí. Ya tengo equipo, entonces sí le entregué. Le El gané. equipo, ya vieron a ya sabe cómo navegar la materia. Muy bien. Ya he estado con usted, profe, en materia pasada. Sí. Aprendiste bien, pequeño Padawan. Muy bien. Profe, ¿Dónde? en la clase pasada sí estuve y tengo falta ahí. Tengo una F, no sé si. ¿Quién es? Parra. Parra.
No te vi, Parra. Si quieres, al rato reviso los registros de la asistencia. Teams me dice qué correos se registraron. Ok, está bien. Maestra, Ujú. ¿está compartiendo pantalla? No, todavía no. Ah, sí, como dijo, yo no la veo. No, lo acabo de quitar. Ah, ok. Voy a compartir apenas mi presentación de PowerPoint. Nomás la encuentre. Ahí está. Listo. Muy bien. Comenzamos entonces con nuestro elemento de competencia 1, fase 1, llamado nociones de economía, es decir, las bases de la economía. Si pudieran, por favor, y ahora voy a agarrar algunas víctimas. ¿Con quiénes tengo? Déjenme los busco. Aquí está. Muy bien. Figueroa. Les dejé de tarea leer el capítulo 1 del libro. Figueroa, ¿qué decía el capítulo 1? Es Figueroa la que no tiene micrófono. ¿Eh? Ah, no, ahí estás, ya. Pues hablaba de lo que es pues la economía, su importancia. ¿Lo puedo leer? No, lo que entendiste. Pues eso. No me acuerdo Ok. específicamente. Muy bien. Tania. Cuando leíste el capítulo, decía al final que hablaba de la economía normativa y la economía positiva. ¿Cuál era la diferencia? No te escucho, mi niña, no has abierto el micrófono. Que una lo era todo, que una lo daba todo y la otra te lo decía con la ciencia, algo así decía. No, realmente. Por ahí tienes idea, pero no está completa. Hay una parte bien importante que te falta. Jocelyn, ¿qué le falta? Yo sé. No te escucho porque no está abierto el micrófono. Ah, es que no lo pude activar. Ok. No me acuerdo. What? Quiero empezar el capítulo, ¿eh? Te lo recomiendo ampliamente porque el examen rápido es de... ¡Oh! El micrófono abierto. Pero con esa boquita, Diosito santo. Muy bien. A ver. Cristian. ¿Dónde andas, Cristian? No te veo aquí entre las fotitos. Aquí estoy, profe. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de ver la economía? Normativa y positiva. No la recuerdo, profe. Les recomiendo ampliamente que para la siguiente clase todos lean el capítulo, porque no crean que me hacen tonta de que se dividieron las partes y por eso algunos no se saben la respuesta. ¿Va? Una habla de cómo funciona y la otra habla sobre su ética y todo eso. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Arturo Romero. Romero, tienes punto extra sobre el elemento. Maestra. Sí. ¿Quién me habla? Estoy hablando con Denica. Y me dice que tiene mucho queriendo entrar desde la clase pasada y no la deja. Ya ve que acaba de preguntar ahorita si la conocíamos, le hablé y dijo, me está diciendo que está bien enojada porque no puede entrar.
Le puedes intentar ayudar porque la verdad yo no tengo, o sea, no está, no tengo que darle ningún permiso, la liga automáticamente los debe de dejar entrar. Mandé el link ahí al WhatsApp para Dénica, de hecho, porque con ese es con el que se entra directo. Ajá. No sé si lo haya visto. Si algo sucede con su conexión, puede que eso sea lo que no la deje entrar. ¿Sí? Ok, volviendo a esto, Arturo, ¿me recuerdas ahorita al final que no se me pase ponerte tu punto, va? Pero sí, en efecto, uno habla de la ética que se debe de tener, es decir, el deber ser, y el otro es la aplicación tal cual de la economía. El deber ser es el ejemplo que nos ponían de todos deberían de pagar impuestos porque esa es la forma en la que se colabora para poder tener un beneficio social. Esa es la economía cuando estamos hablando de una economía de como el deber ser, ¿va? Muy bien. Esa lectura que ustedes hicieron les va a servir para poder llevar a cabo esta plática que vamos a tener ahorita. Ya vieron grandes rasgos de lo que es la economía, pero quiero que queden bien claros. Entonces, seguimos. Cuando yo estoy hablando de la importancia de la economía, estoy hablando de un aspecto que es que la economía me va a ayudar a entender el por qué el mundo es como es. Y si algo les puedo decir es que el mundo es bien injusto, desigual y bien zarrita con todos nosotros. Solamente unos cuantos son millonarios y la población en general, el 80-90% de la población, vivimos con una cantidad mínima de recursos. Esa acumulación de dinero no pasó de la nada. Pasó y lo podemos analizar con la economía. Entonces, la economía me va a ayudar a entender cómo es que estos recursos beneficiaron a unos pocos y cómo esos recursos nos mantienen a los muchos, ¿sí? Si algo les puedo decir de la economía y de las decisiones económicas, es que la economía no se toca el corazón. Alguna vez cuando yo estuve en la preparatoria, tuve un maestro de economía guapísimo, estadounidense, güero, alto. Estaba en el equipo de natación junto conmigo. ¡Ay, qué guapo! Y este muchacho era economista y nos dio muy buenas clases de economía. Una de las primeras preguntas que nos hizo fue si nosotros qué pensábamos de la esclavitud, si era positiva, o sea, si era buena o era mala, hablando desde el aspecto económico. Y si tú te pones a analizar el aspecto económico de una situación tan controversial como es la esclavitud, realmente en la economía, el tener capital humano al que no le tengas que pagar y que te esté generando riqueza, es muy bueno, porque no estoy gastando en él. ¿Es ético? No, no es ético. Pero México es un ejemplo muy feo de cómo la economía no tiene corazón y no tiene sentimientos. Así es. Y algo que sucede mucho con la economía es que los problemas se ven desde un aspecto matemático. Y por eso, por ejemplo, los impuestos, cuando los estamos analizando, mucha gente dice que los impuestos no son progresivos. Los impuestos deberían de ser más progresivos. Es decir, quien tiene más, que pague más. Quien tiene menos, que pague menos. ¿Sí? Pero realmente, por ejemplo, hay impuestos que no se le aplican a las empresas porque consideran, ya vi que Dénica ya se pudo conectar. Qué bueno. Gracias. Entonces, cuando yo tomo en consideración esto de los impuestos, yo desde un aspecto de economía puedo decir, ¿sabes qué? Es que este impuesto que quieres poner está solamente afectando a un porcentaje de la población que no es el más rico. Entonces, le estás quitando riqueza a una clase media o a una clase baja. Y ese tipo de análisis se pueden hacer ¿para qué? Para quitar estos sistemas que están corruptos y estos sistemas que están siendo ineficientes en el balanceo de la economía y de la riqueza en general. ¿Por qué no ha sucedido? Me van a decir muchos. ¿Por qué yo no soy rico ahorita como Carlos Slim? Porque hay muchos vicios dentro de la economía que buscan mantener el status quo. Pero si nosotros aplicáramos el análisis económico como debe de ser, nuestras economías serían mucho más equitativas. Ejemplo de ello son las economías nórdicas, donde la población tiene un nivel de vida muy alto, pero todos pagan impuestos por igual. A todos se les gestiona que tengan un desarrollo educativo y humano de excelencia.
y se les busca por parte de gobierno que el mercado laboral esté bien remunerado y que les dé buenos días de jubilación y que les dé vacaciones e incluso consideran aspectos de calidad de vida. Pero eso es porque hay un análisis económico y hay un juicio económico que realmente funciona. En México no, en México nos ven solamente como un recurso más, no nos ven como una capacidad humana. Y regresamos a este ejemplo de la esclavitud. Si a mí me agarras como burro para andarte trabajando, pues lo mejor es que me tengas con el mínimo y le ganes más, ¿verdad? Pero es ahí donde tendríamos que entender el cómo una decisión política nos afecta y cómo esa decisión política está basada en un análisis equivocado de la economía. Va. Este fue mi gran verbo de introducción a la economía. Pero continuamos. Y entonces, ¿qué es el problema económico? Lo vieron en la lectura, pero quiero ver si alguien lo puede interpretar. ¿Qué es el problema económico? ¿A qué nos referimos con eso? Hablando del libro, profe. El libro lo mencionó, pero no lo mencionaba tal cual como yo lo pregunto. Pues la administración de los recursos, por ejemplo, aquí en México, no sé quién lo comentó ahorita, pero eso es un gran problema económico, ya que las entidades económicas que maneja el gobierno son las que corrompen la economía también, pues. Acabas de decir algo que sí va por ahí. No es tanto político, no es económico, pero te voy a dar el punto. Es la falta de recursos. Sí, pero ¿quién fue el primero que me contestó? Misael. ¿Misael qué? Rodríguez, tienes tu punto sobre el elemento, Misael. ¿Y quién más fue el que dijo ahorita la respuesta? Arturo Romero. ¿Otra vez, Arturo? Ay, Arturo, qué avaricioso, ya tienes dos. Pero muy bien. No se preocupe. Ahí está, no te estoy diciendo que no te lo voy a poner, claro que te lo ganaste. Ok. Muy bien. Así es. Si nosotros hablamos de cuál es el problema económico, el problema económico es esto, el uso de recursos limitados para satisfacer aspiraciones ilimitadas en una sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos diferentes necesidades básicas, comer, estudiar, tener una vivienda, tener trabajo, pero no todos podemos tenerlo porque no para todos va a haber, vamos a poner un ejemplo más sencillo, todos queremos naranjas, pero la producción de naranjas tiene un tope, es decir, que no todos van a poder tener esa naranja que quieren. Y vamos a tener entonces que buscar cómo balancear quién va a tener la naranja y quién va a tener una manzana. ¿Por qué? Porque no hay naranjas ilimitadas, pero sí hay gustos ilimitados o necesidades ilimitadas. Y entonces, si yo resumo este problema económico en una palabra, la palabra entonces sería escasez. El problema económico o la base de la economía es el análisis de la escasez. ¿Cómo puedo yo, con recursos que no son ilimitados, dar respuesta a estas necesidades de la población? ¿Sí? ¿Queda esto claro? Sí, profe. Voy a asumir que sí. Sí, profe. Gracias. Y entonces, si yo les dijera, vamos a ver gráficamente cómo es el problema económico, nos podríamos ir por esta imagen que nos explica muy bien lo que acabamos de decir. Tenemos recursos limitados que necesitan de una producción para dar respuesta a deseos y necesidades ilimitadas. Entonces, nuestro problema económico es que no tenemos una coordinación entre los recursos limitados y los deseos y necesidades ilimitadas. Hay un desbalance en lo que puedo tener con lo que me están pidiendo. Y eso es constante. Nunca va a haber una situación en donde yo tenga el 100% de este recurso para el 100% de las necesidades. ¿Sí? Eso no sucede. Y también leían en la lectura del capítulo que había una división de la economía. Esta división de la economía hablaba de microeconomía y macroeconomía. Cuando estamos hablando de microeconomía, bueno, antes de pasar a qué son cada una, ¿por qué hacemos esta división de la economía? Porque la economía en su conjunto necesita
tomar variables y estudios diferentes para poder analizar diferentes fenómenos. Es decir, el fenómeno interno a nivel familias, a nivel industria, es diferente cómo se comporta y las variables que lo explican de cómo se comportan los fenómenos entre países, en comercio internacional, en industrias a nivel mundial. Y para ellos utilizo diferentes tipos de datos. Entonces, para poder hacer este análisis más sencillo, los economistas dividieron la economía en micro y en macro. Cuando estamos hablando de micro, estamos hablando de las interacciones entre pequeños grupos. Por ejemplo, familias y mercados laborales chicos, consumidores y vendedores en una industria. Y así puedo yo analizar en medida más pequeña el cómo funcionan la telaraña de economía que hay en un lugar. Pero entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, al país, entonces ya voy a utilizar agregados económicos, es decir, ya no solamente las familias de Sonora, sino las familias de Sinaloa, las familias de Nuevo León, y eso me va a hacer un estudio macroeconómico a nivel país. Y voy a poder analizar así, por ejemplo, el aspecto de empleo, ¿cómo está a nivel país? Ese es un análisis macroeconómico. O me puedo ir todavía más grande y decir, ¿cómo es la industria el empleo en industria aeroespacial a nivel mundial? Y podré entonces tener una imagen grande de cómo se comporta este fenómeno y todos sus elementos. Entonces, micro es ver las pequeñas interacciones en grupos chicos y macro es ver las interacciones en los sistemas más grandes que están integrados por estos grupos más chicos. ¿Esto queda claro? Sí. Muy bien. Y cabe mencionar que en este semestre vamos a ir desglosando cada uno de estos. Empezamos ahorita con nociones de economía, pero después vamos a pasar con micro, después vamos a pasar con macro y todo lo que se analiza dentro de cada uno. Si yo tuviera que decir o analizar qué es la economía, tendría que tener los siguientes puntos bien presentes. El primero es que los individuos tienen necesidades básicas que satisfacer: alimentarse, vestirse, educarse, tener una vivienda, etcétera, etcétera. Pero así como los individuos en su unidad, o sea, yo, la sociedad en el conjunto también tiene necesidades, y esas necesidades pueden ser de empleo, de infraestructura, de educación en el conjunto. Entonces, estos dos aspectos están convergiendo siempre entre las decisiones de la economía. Si yo considerara una definición de economía, tendría que considerar los siguientes aspectos. 1, que se ocupa de las cuestiones que se generan en relación con la satisfacción de necesidades de individuos y la sociedad. Es decir, que la economía va a estudiar aquellos elementos que tengan que ver con la decisión individual, pero cómo esa decisión individual afecta al conjunto que hace sociedad, que hace mundo. Es decir, que tu decisión como individuo va a afectar a todos los demás. Por eso hay algunas decisiones que cuando hay mucho poder o mucha acumulación de riqueza en una persona, puede afectar a todo un sistema económico. Ejemplo de esto, si Carlos Slim, por ejemplo, decide que va a, no sé, poner lo que acaba de decir, que va a ayudar con las vacunas para el COVID. Eso no solamente afecta a su empresa o afecta a un país o afecta a un estado, afecta a todo el país. Esa es una decisión que una sola persona está afectando a todos. Sin embargo, en una noción normal de cómo somos nosotros 37 en el grupo, la decisión de cada uno de nosotros 37 en el grupo afecta, por ejemplo, el mercado de... el ejemplo perfecto. A todos, casualmente, cuando empezó esta pandemia del COVID, dentro de 2 semanas les iba a dar diarrea y empezaron a comprar papel como locos. ¿Todos se acuerdan de eso? Donde no había papel, entonces decíamos, nos vamos a estar cagando y ¿con qué nos vamos a limpiar la cola? Esas decisiones individuales de comprar ese rollo de papel, ¿qué fue lo que provocó? Provocó entonces que hubiera un desabasto de un producto y que hubiera un aumento en los precios. ¿Por qué? Por una noción estúpida de alguien que dijo, es que yo siento que me va a dar chorro.
Y entonces dijo, si me va a dar chorro, le dije a mi tía. Y mi tía dijo, no, pues a mí también casualmente me podría dar chorro. Entonces empezaron a hacer esta cadena de personas locas con chorro y todos empezaron a comprar papel de baño. Pero si se fijan, la decisión de una sola persona puede afectar un mercado. Y es ahí donde entró el gobierno y dijo, morros, aguanten vara. No a todos les va a dar chorro. Hay algunos a los que sí. Imagínense que a otros nomás les da temperatura, imagínense que a otros no van a sentir nada. Y entonces se estabilizan los mercados. ¿Por qué? Porque la gente ya no se pone loca y porque ya tomamos decisiones distintas. Pero fíjense cómo una decisión de algo loco cambia un mercado y la forma en que trabaja, ¿sí? Por eso tenemos que pensar siempre en que el individuo afecta al colectivo todo el tiempo en economía. Continuamos. El siguiente es una ciencia universal. No es una ciencia normativa ni moralista donde juzga lo que es bueno y lo que es malo. Su objetivo de estudio son las acciones de los seres humanos, por lo tanto es algo que está en un constante cambio. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que a la economía no le importa si algo es bueno o malo. Yo lo voy a analizar desde el aspecto de números. Los números son fríos y la economía es fría, pero la economía solamente te da las herramientas para tomar una decisión. Por eso es necesario que cuando se está haciendo un análisis económico haya una persona con una noción un poquito humana para decir, ¿sabes qué? Ejemplo de una decisión económica que podría ser efectiva, pero es pésima desde el aspecto humano. Si nosotros nos pusiéramos a pensar si el hecho de que se mueran las personas por COVID, es decir, las personas que tienen enfermedades preexistentes, las personas mayores, ¿es económicamente bueno o malo? La respuesta fría es que económicamente es bueno que se mueran. ¿Por qué? Porque entonces el peso fiscal, el peso de presupuesto sobre el seguro social, sobre el ISSSTE, sobre el ISSSTEZON y demás servicios médicos, significa que ya no tendrían tanto que pagar por aquellas personas que necesitan los medicamentos diarios, los tratamientos de quimioterapia, las consultas, etcétera, etcétera. Económicamente hablando, es algo bueno, pero humanamente hablando, no es lo que quisiéramos. No queremos que nuestra abuelita no esté, no queremos que nuestro hermano no esté. No es culpa de quien tiene diabetes, de quien tiene problemas del corazón, que lo tenga. Entonces, si a ustedes les dijeran, toma la decisión económica, la decisión económica es que se mueran. Pero la decisión humana es siempre luchar por las personas. Entonces, les recuerdo, la economía es una ciencia fría, pero la economía solamente es una base para toma de decisiones. ¿Va? Y entonces, yo diría que la definición de economía que a mí me gusta es ciencia que estudia la forma en que individuos y sociedad efectúan las elecciones y decisiones para los recursos disponibles, que siempre son escasos, para que contribuyan de la mejor forma a satisfacer las necesidades individuales y sociales y colectivas de la sociedad. Y aquí tiene todos los aspectos que a mí me parecen necesarios en una definición de economía. Es una ciencia porque tiene una metodología. Acuérdense que en el capítulo cuando lo leían decían que la economía es una ciencia que usa un método científico para tomar sus decisiones. Hay una forma en cómo se hace, hay un procedimiento para todo análisis económico. Y habla de la relación individuo-sociedad, de micro y macro, y estas se juntan, ¿sí? Y habla de las elecciones y decisiones. Y habla de los recursos que habíamos dicho que son escasos y que necesitamos para poder dar respuesta a la infinidad de necesidades que tenemos. Si se dan cuenta, esta definición cuenta con todos los aspectos que ahorita diseminamos al analizar la economía. Y si pudiéramos llamarla de alguna otra manera, también la podríamos llamar la ciencia de la elección, porque la elección de cada persona afecta un mercado. Y siempre acuérdense, ahí estaban los locos comprando el papel de baño y eso hacía que el mercado se afectara,
que los supermercados tuvieran escasez, que la industria en general tuviera escasez. Y todo era por decisiones locas de personas con posible diarrea. Y podemos sintetizar un poquito esto de esta manera. Debido a que ante los problemas que se plantean los individuos y las empresas, lo que pretende la economía es ofrecer un método para ordenar y establecer las prioridades a la hora de tomar decisiones sobre las necesidades individuales o colectivas que se desean satisfacer. Esta es una forma en que nosotros vamos a dar una respuesta a los problemas que se nos presentan. Es un método, es una forma de trabajo, son procedimientos establecidos de análisis. Si ustedes llevaron ya metodología de la investigación se aplica directamente en economía. Y si pudiéramos analizar la estructura del estudio económico, la dividiríamos en estas 4 partes, o al menos yo la dividiría así. Tenemos en una parte las necesidades humanas, que son base de mi estudio económico. Las necesidades ya sean biológicas, ya sean psicológicas o psíquicas y culturales. También tengo que dentro de este estudio los problemas económicos, que tienen que ver con preguntas como ¿qué debo de producir? ¿Cuánto debo de producir? ¿Cómo debo de producir? ¿Para quién? ¿Dónde? Ejemplo, ¿debe México producir solamente productos primarios o debería de buscar producir productos tecnológicos? Es un debate que se puede hacer. ¿Deberíamos de producir, una empresa debería de producir aquí o debería irse a China si es más barato? Es un problema económico. Este tipo de preguntas son las que llevan a cabo la investigación económica. Las actividades económicas, que yo les podría resumir en producción, en cambio, distribución y consumo. Cada uno de estos los podemos analizar de manera económica, ya sea por medio de estudios cuantitativos, de gráficos y demás. Y por último, tenemos los factores productivos, que en su lectura también se los explicaban y estaban muy sencillos, que eran tierra, trabajo, capital, y les metían organización. Les decían que organización era uno debatible. Yo les agrego otro, que es el conocimiento. El conocimiento para mí también es un factor productivo muy importante. Ejemplo de ello es Alemania. En Alemania tienen capital humano para trabajar, es decir, tienen este punto. Pero el capital humano, si yo lo comparo a Alemania y México, ¿cuál tiene mayor desarrollo de habilidades? Alemania. Obviamente Alemania. Eso significa que en Alemania le va a afectar o le va a beneficiar más que lleguen empresas, porque van a llegar empresas tecnológicas más avanzadas que van a pagar mucho mejor a los empleados. Eso va a ayudar a la economía en general y a los ingresos de las familias que están ahí. Pero eso es porque en Alemania se invirtió en desarrollar capacidades en ese capital humano, en generar conocimiento. Y aquí solamente tenemos mucho mexicano que quiere trabajar, pero no hay mucho mexicano que sepa solucionar problemas, que sepa crear un extra, que sepa crear patentes, que sepa crear conocimiento, ¿sí? El conocimiento es un capital que nos funcionaría muy bien si lo tuviéramos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Muy bien. Y como les comentaba, tenemos las decisiones básicas, que eran el qué producir, el cómo producirlo, para quién producir. Estas son las preguntas que yo siempre me tengo que hacer en economía y que voy a estar constantemente analizando para poder llegar a las respuestas a los problemas económicos. Más adelante vamos a ver bien los mercados y cómo funcionan, pero les quiero dar una introducción a cómo es un mercado o una economía de mercado. Y lo primero que tenemos que tener en claro es que un mercado es un organismo en donde van a estar interactuando diferentes agentes. Estos agentes van a ser compradores, a quienes les llamaremos demandantes, y vendedores, a quienes les llamaremos oferentes. Siempre van a haber demandantes y oferentes en un sentido u otro. Y siempre va a haber un precio o una razón de intercambio. Aquí en la presentación les agrego un pequeño diagrama que explica cómo los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción están constantemente en interacción.
¿A qué se refiere esto? Estamos hablando, por ejemplo, de familias, que estas familias, ¿qué es lo que están ofreciendo al mercado de producción o de factores de producción? Pues las familias somos nosotros que vamos y decimos, ¿sabes qué? Yo te ofrezco mis habilidades, mis tiempos y mi conocimiento para producir algo. Entonces las empresas nos contratan y ellas ofrecen al mercado los productos, bienes y servicios que después le venden a las familias. Maestra, no se escucha. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Bueno. Ah. No sé por qué se silenció solo. ¿Ya? Sí. ¿Todo mi verbo del diagrama no lo escucharon? Se quedó. ¿En dónde me quedé? ¿Hasta dónde escucharon? ¿Sí escuchaban mi explicación del diagrama o no? No, se escucha. Una parte. Bueno, va de nuez. Entonces, lo que les decía yo, vamos a tener oferentes y demandantes que se relacionan dentro de este mercado, ya sea en una vía o en la otra. Voy a tener yo familias, es decir, nosotros los individuos que estamos ofreciendo nuestros trabajo, nuestro tiempo, nuestras habilidades dentro del factor del mercado de producción. Ahí es donde nosotros nos encontramos con las empresas y le decimos, oye, yo soy un administrador que sabe inglés, que sabe hacer Excel, que te sé hacer presupuestos, te sé hacer planeación estratégica, contrátame. La empresa entonces dentro de este mercado dice, ok, te contrato. Tú trabajas para ella y entonces tú creas bienes y servicios que en el mercado de bienes y servicios regresan a estas familias que van a comprar estos productos que las empresas nos están ofreciendo. Y eso es un círculo virtuoso que siempre estamos trabajando y siempre está interactuando, ya sea en el sentido de cómo nosotros ofrecemos o en el sentido de cómo las empresas ofrecen salarios y ofrecen beneficios a estas familias o a estas personas para que compren, para que participen dentro de este mercado que es el mercado del empleo. Y eso hace que ellos tengan los ingresos que nuevamente regresan al mercado de bienes y servicios cuando yo elijo comprar el producto de la empresa y ese es un ingreso para la empresa. Entonces tenemos siempre en el mercado la interacción constante en las dos vías, ¿sí? ¿Esto queda claro? Voy a pensar que sí. Sí, maestra. Muy bien. Sí. Este video no se los voy a poner porque no nos va a dar chance de terminar la clase así como con tiempo para que vayan al baño y empiecen su siguiente clase. Pero les pido por favor que cuando les manden la presentación de PowerPoint por el grupo de WhatsApp, lo revisen y lo vean. Les toma a lo mucho 5 a 10 minutos ver este video. Pero habla de la mano invisible que Adam Smith, padre de la economía, nos enseñó. Dentro del capítulo también les hablaba de esto, pero aquí un economista que es de mis economistas más favoritos en el mundo, Javier Sala y Martín, muy brillante en economía, pone un ejemplo muy sencillo de cómo pueden entender ustedes la mano invisible o esta teoría de la mano invisible en la economía. Y cómo esta mano invisible a veces no funciona como nos habían dicho. Hoy en día la economía no funciona tal cual nos dijeron en la economía clásica. Hay muchas nuevas formas en las que la economía clásica difiere del funcionamiento de los mercados de hoy en día. Un ejemplo de esto es lo siguiente. En la economía clásica me decían que en el mercado existía esta ley de la mano invisible y que los precios y las cantidades que se iban a comprar y vender se ponían en un acuerdo por esta mano invisible. Es decir, yo te voy a comprar cuando me convenga económicamente y por lo general el productor que vendiera con la mejor calidad y al mejor precio era quien los que tenían el dinero iban a comprarle. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, ahora? A mí me ofrecen
un celular que funciona perfectamente bien, a un precio perfectamente bueno, digamos un Huawei, pero está un iPhone. ¿Y cuál es el teléfono que más se vende? El iPhone, aunque está sumamente caro. El iPhone y el mercado de los celulares no funciona de ninguna manera como nos decían las leyes clásicas de la economía. ¿Por qué? Porque ahora hay una ciencia nueva en la economía que se llama economía del comportamiento. Y la base de esta ciencia económica es el ser humano está bien loco y es bien raro y gasta dinero bien estúpidamente. Y alguien hizo esta ciencia y dijo, es que podemos estudiarlo, porque no tiene sentido que la gente se está muriendo de hambre, pero gaste 45,000 pesos en un celular. No tiene nada de sentido con toda la economía clásica. Y eso sucede. Y entonces ahora hay personas que hacen este tipo de análisis. El premio Nobel del 2018 fue una persona que se ha dedicado a hacer este tipo de estudios sobre cómo estamos locos y gastamos dinero a lo idiota. Y creó su libro y creó su teoría, y ahorita es toda una rama de la economía que se dedica a estudiar estos comportamientos ilógicos. Les recomiendo que si tienen algún interés en esto, vean videos en YouTube, está bien interesante. ¿Por qué? Porque funciona muy bien para cuando ustedes tienen empresas. Por eso Apple es tan exitoso, porque entiende que estamos locos, porque entiende cómo funciona la economía. Si Apple no vendiera su producto tan caro, el mercado no lo quisiera. El mercado lo quiere porque no solamente es una decisión económica, sino las decisiones económicas tienen un aspecto, como habíamos visto en el diagrama de las cuatro bases del estudio económico, un aspecto psicológico, de la psique. Economía siempre tiene que ver con el entendimiento de por qué la gente toma sus decisiones. Y a veces esas decisiones no son racionales, ¿sí? Y hasta aquí me quedaría yo con lo de esta semana y empezaría a explicarles las actividades que tienen esta semana. ¿Alguna duda de los temas que vimos el día de hoy? No, muy bien. Todo bien, profe. Muy bien, entonces pasemos a sus actividades. La actividad 3 de esta semana es en equipos de 3 a 5 personas. Ya saben que si no se llevan con alguien del grupo o quieren trabajar solos, lo pueden hacer solos. Va a ser lo siguiente, leer la unidad 2, Evolución de los sistemas económicos, del libro que leyeron la semana pasada. Es decir, van a leer la segunda unidad nada más. Y quiero que me realicen una info. ¿Quién dijo que hueva? ¿Quién dijo que hueva? Corrante Orquídez, profe. Diosito santo. Mínimo ponlo en silencio, chamaco. ¿Qué no estás viendo que este es mi mero mole? Y aquí me está doliendo el corazón con estos comentarios. Yo no fui, ¿qué onda ahí? Bueno. Yo también escuché a Rantia. ¿Cómo sabes o qué? No lo dudo. Espero que al final del semestre no se sientan igual. Pero bueno, el punto es que quiero que hagan una infografía de uno o algunos de los subtemas presentados en esa unidad. Podrán, por ejemplo, escoger capitalismo, podrán, por ejemplo, escoger teoría de Keynes. Hay muchos subtemas que ustedes pueden escoger y hacer una infografía. Para que ustedes se guíen sobre qué es una infografía y cómo se hace, les dejé esta liga que está muy dinámica y les puede ayudar. Ya saben, como siempre, la actividad tiene que tener portada y les pido que por favor me citen la fuente, que en este caso la fuente va a ser el libro que están utilizando. ¿Hasta aquí alguna duda? Okay. No, está bien. ¿Un solo subtema? ¿Ande? De la infografía de un solo subtema. De un solo subtema. Van a haber muchas explicaciones durante la unidad de diferentes sistemas económicos. Elige uno. No tienes que hacerlo de todos. Ah, ok, gracias. Pero es una infografía lo que quiero. Y lo siguiente es, esta semana tienen su primer examen rápido. ¿Qué va a contemplar este examen rápido? Contempla la unidad 1, es decir, lo que leyeron la semana pasada. Por eso les digo, repasen ese capítulo. Y esta presentación que yo les hice el día de hoy. Van a tener 30 minutos para contestar este examen, que está en plataforma Haya. Y mis recomendaciones son las siguientes. Contéstenlo una sola vez. Aún si la plataforma les permite volverlo a hacer, no se arriesguen, porque la plataforma va a seguir corriendo el tiempo y puede que se queden con una o dos respuestas contestadas. Entonces, mejor contesten una completa y con lo que se queden, muy digno va a ser, ¿va? Y
¿Cuándo? Ya saben que toda actividad se cierra hasta el domingo a las 11 de la mañana. Pero Maestra, las Mande, ¿pero qué? que presentó hoy, las sube a plataformas. Las diapositivas que presentó. Se las voy a mandar por WhatsApp como se las mandé la clase pasada. Ah, perfecto. Les pido también que revisen su conexión, la carga de su dispositivo, para que no pase que, ay, se me cortó o ay, no funciona. ¿Va? Profe, ¿cuándo es el examen? El examen, como toda actividad, ya les he dicho, está abierto desde el día de ayer hasta el domingo a las 11 a.m. El domingo a las 11 a.m. se va a cerrar. Lo pueden hacer ustedes cuando quieran. De aquí entonces. Ok, gracias. ¿Y la tarea dónde se sube? Plataforma. ¿Quién lo sube? Una Solo uno del equipo. Muy bien. Y todo se cierra domingo a las 11 de la mañana. Si no hay dudas, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana a la misma hora y literal por el mismo canal de Teams. ¡Yay! ¿Ah? Bueno, chicos. Gracias. Gracias. Gusto verlos. Se me miran muchos. Bye. Maestra, los puntos extras no le olviden. Bye. No se me olvidan, ahorita los pongo. Hasta luego. Ok, gracias. Bye, bye.